Egunon, hasi ingo gara, beti ohikoa dan bezala, zeuei danoi ongietorria emanez. Eta ongietorria era anitzean edo era plural batean, zeuen artean baitago hainbat profesional, hainbat hirugarren sektoreko entidadeko ordezkari, administrazio ezberdinetako ordezkari ere bai, Nafarrak ere ikusi ditugu, eta baita ere ongietorria eta eskerrak emon etorri direlako lehenbizi Orona Fundazioko zuzendari den Inigo Marketi, hain harrera ona indigulako eta ikaragarrizkoa direzen instalazio hauen erabilera ahalbidetu digulako, eta baita Maite Peña diputatu andereari bai. Bereziki ongietorria atzo Bilbon ere gurekin egon ziren Espainiko estatutik etorritako entidade ezberdinetako ordezkariak. Ayer también les dimos la bienvenida en Bilbao en la primera parte de esta jornada y hoy faltaría menos que en Donosti no se las demos a representantes de entidades que participan con Agintzari y con Zabaldus de una plataforma en todo el Estado que se llama FICE y que provienen, pues, para que no se me olvide nadie, no voy a decir en concreciones, pero de todas las autonomías del Estado. Entonces, bienvenidos también y bienvenidas a todos los que representáis a estas entidades del tercer sector de las distintas autonomías del Estado. Eta ongietorri guztiak uste sinorra astu gabe utzi dudala pentsatuz, azaldu minutu batean ere zer dan gizarteratzen. Gizarteratzen da, azkenengo 5-6 urtetan Agintzarik lehenbizi eta momentu honetan Agintzarik eta Zabalduzek alkarlanean plazara ekartzen dugun, 2 urtetik behin plazara ekartzen dugun gai bati buruz, hausnarketaldia, berrikuntza esperientziak aurkeztea eta aldan neurrian ere eztabaida ere bai. Plazara ekartzea arazo sozial uste dugun, arazo sozial dan gairen bat bertaratu eta jantzi ahalik eta gehien inguruko esperientziez, inguruko ezagutzaz eta kontrastez. Hau 3. edizioa da, eta aurtengo gaia noski danok ondo ezagutzen duzue, eragozpen soziala duten gazteengan zer eragin duen gaztearotik eta helduaroroko transizioa, hori dugu gaia. El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social. Es la 3. edición de nuestra opción de hace unos años de Gizarteratzen, que consiste básicamente en sacar a la plaza temas de actualidad social que nos preocupan y sobre los cuales tenemos algo que decir desde el punto de vista de la innovación, de las nuevas propuestas que encontramos en nuestro entorno más próximo o incluso, pues, como en este caso, en otras latitudes de Europa, ¿verdad? En eso consiste esta edición de Gizarteratzen, que, como hemos dicho en euskera, ayer comenzó en Bilbao y hoy vamos a terminar aquí en Hernani, gracias a la buena recepción que nos han hecho en Orona Fundazioa y que también hemos invitado a que nos presente un poco en qué consiste ese proyecto y en qué consiste su actitud de recibir a las iniciativas que del tercer sector salen también, ¿verdad? Nada más. Mis compañeros posteriormente irán presentando las 3 partes de este acto y yo le doy paso a Íñigo Márquez para que nos haga la bienvenida también. Bueno, egunon guztioi, ongietorri Orona Fundazioara eta Orona Ideora. Bueno, egia esateko, eskatu digute, eta eskertzen dugu pixka bat aukera hau ematea, esplikatzeko zergatik aszensoreak ekoizten duen enpresa batek antolatzen ditu edo laguntzen du olako ekimenak egiten. Ulertzen dut, nik esaten, ez da behar
ez dugu ezer esplikatu behar, gero norbaitek pentsatzen dunean, bai, konturatzen zea, oinarrizko esplikazio bat behar dela. Os decía que bueno, no era nuestra intención participar, nos han pedido, pero sí que es verdad que cuando uno reflexiona, pues sí que se da cuenta que hay que dar una mínima explicación, que hace una empresa que fabrica ascensores, pues metida en estos fregados del tercer sector y otras cosas, ¿no? No quiero meteros un rollo tremendo, solo explicaros que estamos en un lugar muy especial. Es muy especial incluso a nivel de Europa, desde luego en nuestro sector y en otros muchos sectores, porque este espacio que se llama Orona Ideo es un concepto de ciudad. Un concepto de ciudad donde los que habéis venido por la plaza habréis visto que hay edificios diferentes. En uno de los edificios, quizás el más espectacular, redondo, acristalado, está el edificio que llamamos Ciro en inglés, que es donde está la sede corporativa de Orona. Beste eraikin batean, txuri berdea dan eraikinean, hor daukagu ikerketa zentroa. Eta naiz eta dana Oronaren inbertsio bat izan, hor daude langilea dira Ikerlangoak. Ikerlan es también un centro de investigación del Grupo Mondragón y trabajan en el edificio verde y blanco. Y finalmente llegamos aquí al edificio de Orona Fundación, donde aparte de en esta planta baja donde estamos nosotros hay una serie de instalaciones, tenemos un proyecto universitario. De tal manera que el ecosistema de innovación de Orona se encuentra compartiendo el mismo espacio físico. De hecho, a modo de ejemplo, os diré que los laboratorios de lo que es el concepto universidad, de lo que es el concepto centro de investigación y nuestra unidad empresarial de I+D se encuentran conectados físicamente por un pasillo. Gure ideia dalako gune fisikoa konpartitzea laguntzen duela lan egiteko modu berriak sortzen eta azken finean balio erantzi gehiago sortzen gure proyectos socioempresarialentzat. Siempre hablamos nosotros de proyectos socioempresariales. Somos una cooperativa y tenemos un claro compromiso con nuestro entorno. Por eso, en esa coctelera filosófica, ideológica que acabo de comentaros de ecosistema de innovación, tenéis que meter un elemento más, que es Orona Fundazioa. Este concepto de plaza, de ágora, para compartir el espacio entre diferentes, se traslada a nuestro compromiso con la sociedad. Entonces, pretendemos que la sociedad entre en este espacio e interactúe. Al margen del trabajo que hace el Consejo Social de la cooperativa, repartiendo una serie de fondos todos los años para quizás algunas de las entidades que estéis aquí o, bueno, aparte de eso, Orona Fundazioa, la Fundación Orona, nació hace 4 años y pico para trabajar en conjunto. No nos dedicamos a dar donaciones, sino que nos dedicamos a desarrollar proyectos en conjunto con agentes del entorno. Hemen dago Orona Fundazioa, hemen dago gure gizarteko eragile bat, partner bat, eta erdian garatzen ditugun proiektuak. ¿Cómo desarrollamos esos proyectos? En base a una serie de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Por ejemplo, nuestras instalaciones, nuestras infraestructuras. Hoy nuestra colaboración es muy simple, pero bueno, en la medida que os ayude, bienvenido sea. Bueno, hoy la colaboración es cediendo esta infraestructura, este espacio. A veces ponemos, aparte del recurso de la infraestructura, capital humano, también capacidad relacional, en el sentido de crear interconexiones con diferentes agentes que están en contacto con nosotros, en Auzolan, digamos, promovemos mucho el trabajo en Auzolan, y luego para acabar también, lógicamente, hace falta algo de dinero para cubrir gastos de explotación de los proyectos que salen o, en algunas ocasiones, también donaciones. Ayer mismo en esta sala tuvimos un acto de nuestra línea de trabajo académica en la que había 280 chicos y chicas jóvenes compartiendo en un encuentro intergeneracional con grandes montañeros históricos vascos como Julio Villar, Felipe Uriarte o grandes viajeros de este país como Josu Estueta, en un ejercicio de transmisión de los valores positivos de la montaña, ¿no? Eta, bueno, hori zergatik, horrekin zer esan nahi dizuet, bueno, gaur hemen ikutuko duzuen gaia dira gazteak, ez da? Gazteak dira etorkizuna, eta gero orain hausnarketa egiten ari nintzen,
hitz egiten ari nintzen bitartean, eta konturatu naiz, guk garatzen ditugun proiektu, ez dizut esango gehienak, baino asko eta asko gaztentzat espreski pentsatutako proiektua dira, ez? Y, bueno, yo creo que ya he hablado demasiado de tiempo, pero es que es muy difícil resumir. Y también, como ha habido algunas personas que venís de otros lugares, me he permitido el meteros un vídeo ahora, que una especie de cuña publicitaria que no llega a 4 minutos, pero que, bueno, es muy gráfico para entender un poco esto que os he dicho. No es mi intención vender ascensores, es simplemente que entendáis mejor el concepto de ecosistema de innovación de Orona Idea. Vale? Mila esker eta ondo pasa eguna. Agur. Bueno, hain ikusiko, barkatu, bideoa mesedez hori. Bai.
Beraz, igogailuak ascensorea badaukate zer ikusi. Maite Peña gizarte politiketako diputatua. Bueno, eskerrik asko, egunon guztioi, atzo Bilbon, gaur Donostian, Oronan, eta gainera jende ezagunarekin, ez? Oso pozgarria da inbeste jende ezaguna ikustea. Bueno, beraz, mila esker guztioi etortzeagatik gaurko gizarteratzen topaketa honetara. Helburua ez da makala, topaketaren izenburua erreparatuta imagina ezazue argazkia. 18 urte eta orain zer. Heldu horarako bidea arazo sozialak dituzten gazteentzat. Beraz, erronka hori behar bezala lantzeko eta eztabaidatzeko esperientziak eta ereduak ezagutuko ditugu gaur, bai gure ingurukoak eta bai Europa mailakoak, ikuspegi berritzailea mantenduz, ezagutza eta garapen partekatuaren norabidean. ¿Y quién tracciona esta reflexión de ayer en Bilbo y hoy aquí en Donosti? Agintzari y Zabalduz, dos cooperativas de iniciativa social que ya llevan tiempo trabajando también aquí en Guipúzcoa, y por el trabajo que estamos realizando nos consta que su compromiso con el territorio se corresponde con ese concepto ese tan apreciado, ¿no? Son iniciativa social, operan en la acción social y hacen economía social. Beraz, Agintzari eta Zabalduz kooperatibei eskertu nahi diegu gaur topaketa hau Hernanin egitea, Orona Fundazionaren egoitza emblematiko honetan ikusi dugun bezala. Hoy nos reúne el tema del tránsito a la vida adulta de jóvenes en dificultad social. Es desde luego de total actualidad. El tránsito a la vida adulta de cualquier joven no está exento de dificultades. Aquellos que se encuentran en dificultad social, pues como todas y todos sabemos, lo tienen más complicado, ¿no? Y esto es una de las preocupaciones del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Como decía, nos preocupa y nos ocupa el tránsito a la vida adulta de nuestros jóvenes. Observamos un cúmulo de dificultades con las que se encuentran, cómo transitar en esos complejos itinerarios de formación, integración social, de inserción comunitaria, etcétera, ¿no? Caerse, levantar, equivocarse, acertarse, frustrarse en muchas ocasiones, alegrarse también en otras, acertar, errar, son cuestiones que necesariamente deberían ocurrir en ese tránsito a la vida adulta. Eta emantzipaziora iritsita gazte bakoitzak bizi beharrekoa abentura bat da. Eta bidean ate asko zeharkatu behar ditu. Baina esan bezala berezko oztopo horiek askoz gehiago dira gure babes sistematik datozen gazteen kasuan. Handicap zailtasun gehiago dituztelako, ez? Una tarea dura, compleja, y que requiere, como no, el compromiso de las personas, instituciones y entidades del tercer sector, en definitiva de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero también requiere ponerse en clave de exploración de otras experiencias, de modelos, tanto en el entorno cercano como en el ámbito europeo, ¿no? Requiere mantener una visión innovadora, una actitud de aprendizaje y un claro posicionamiento hacia compartir lo sabido y lo aprendido, ¿no? Alde horretatik, aldundiak Agintzari Zabalduzekin batera proiektu piloto Gazteon Sarelan izenekoa martxan jartzen ari gara.
Heldu bizitzarako transizioa eskaintzen du 16 eta 23 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago, hain zuzen zailtasun pertsonalak, familiar eta soziala duten gazteak gizarte eta lan munduan sartu daitezen. El proyecto Gazteon Sare Lan tiene como uno de los objetivos precisamente facilitar los procesos de emancipación de estos jóvenes entre 16 y 23 años. Esta iniciativa se engloba dentro de Etorkizuna Eraikiz, que, bueno, como seguramente ya conoceréis, es el instrumento compartido para llevar a cabo una gobernanza abierta y participativa, para detectar entre todas y todos los guipuzcoanos cuáles son los retos del futuro y cómo queremos hacerles frente, ¿no? Es en este marco donde buscamos experimentar proyectos que mejoran nuestra sociedad. Nos ocupamos de mejorar los servicios y prestaciones que ofrecemos a nuestros jóvenes, tanto aquellos que salen de nuestro sistema de protección como a los que están en situación de dificultad social, ¿no?, como señalaba antes. Y en este sentido, Gazteon Sare Lan es un proyecto inspirador, innovador también, y tiene su base en otras experiencias en Francia y Cataluña, como no, adaptado a la realidad guipuzcoana y bueno, esperamos permita atender de forma integrada en red, contando con la comunidad, a las personas jóvenes que participen en el programa. Fomentará la autonomía desde el ejercicio de la protección acompañada, buscando el camino a la emancipación responsable. Así estaremos más cerca, ¿no?, junto a ese ejercitar la inclusión social en el sentido amplio, en el sentido formativo, laboral y relacional también, que estos jóvenes, como el resto de jóvenes guipuzcoanos, no necesitan. Bueno, este modelo pasa necesariamente por la participación en mayúsculas de los agentes comunitarios, ¿no? Bueno, yo para finalizar, de transmitir una idea, ¿no? Este es un proyecto que creo que, bueno, puede encajar bien en la reflexión que se va a hacer hoy. Viene de una reflexión compartida y largo tiempo trabajada, y desde luego, pues bueno, pues apela al compromiso de toda la sociedad, ¿no?, para invertir en transitar a la vida adulta, porque es sin duda una apuesta segura hacia el bienestar común. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet, topaketa honetan parte hartu duzuen eragile guztiei, hemengoan naiz kanpokoak, eta ziur nago oso baliagarri izango zaigula etorkizunean, ez? Mila esker eta zorte on.